Voy a invitarles a que podamos partir orando y dando gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por permitir estar en esta mañana, poder reunirnos, de poder apartar todos tiempos para poder reflexionar en tu palabra. Confiamos, Señor, en que eres tú el que va hablando a nuestros corazones, que eres tú, Señor, el que está animando nuestras vidas constantemente en el poder de tu Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Te ruego, amado Dios, que en tu infinita amor y misericordia nos permita ser desafiados por tu palabra, ser consolados por tu gracia y ser fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar esta semana en nuestra sección, en nuestra serie de sermones del Sermón del Monte. Y el pasaje que vamos a estar leyendo hoy día va desde el capítulo 5, del versículo 31 hasta el 37. Y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias para buscarlo y que podamos leerlo juntos. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, había un día donde mi hermano y yo nos acostábamos a dormir muy temprano. Era el día cuando mi mamá tenía que ir a la reunión de apoderados. Era una tarde muy tensa porque ni él ni yo éramos estudiantes muy preocupados, sino que más bien distraídos. Y en toda la expresión de la palabra, flojos. Pero llegaba el día del informe de notas y cuando llegaba mi mamá empezaba el día de las promesas. Mamá, papá, te prometo que el próximo mes voy a subir las notas. Mamá, papá, te prometo que no me voy a portar mal ni me van a hacer más anotaciones en los libros de clases. Era un sinfín de promesas. Promesas que mi hermano y yo usábamos solo para salir del problema y no tenían ninguna validez. Eran solo la excusa suficiente para poder huir de la situación, de escuchar la noche que llegaba mi mamá con una cara furiosa por las notas que traíamos del colegio. Así que es curioso porque esa situación que tal vez pueden haber vivido ustedes como hijos o como padres tal vez con sus hijos, revela algo en la naturaleza del corazón de las personas, en nuestros corazones, y en nuestra completa incapacidad de honestidad. Muchas veces entramos en un sinfín de promesas con el único objetivo de no querer cumplirlas, sino que es por lo que se espera. Y el pasaje que vamos a leer a continuación nos muestra de cómo la honestidad y de cómo la integridad es necesaria completamente en el reino de Dios. Así que les invito a que podamos partir leyendo el pasaje de hoy, que está en Mateo 5, versículos 31 al 37, como lo había dicho anteriormente. El pasaje de Dios dice, la palabra de Dios dice así: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren en ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa más proviene del maligno.
El pasaje de hoy nos introduce a hablar de dos tópicos en el Sermón del Monte. Nos pone por un lado el divorcio y nos coloca por otro lado los juramentos. Particularmente el tema del divorcio es uno bastante complejo. No por lo que leo en la palabra de Dios, no por lo que leo en el pasaje, sino porque toca sensibilidades profundas de quienes han tenido que pasar por esta experiencia. Por lo que mi deseo no es causarle más pena a las personas, sino que podamos encontrar en el Evangelio el consuelo y la restauración que nuestros corazones necesitan. Y también para quienes estamos casados o quienes aún están solteros, podamos comprender que la verdad de Dios es que fuimos creados no con el propósito de un matrimonio, no es el fin de las personas, sino de la adoración a Dios. Así que dicho esto, espero que mis palabras no causen un mayor dolor en el corazón de las personas. El pasaje comienza en los versículos 31 al 32, hablando sobre el divorcio. Difícilmente podemos pensar que toda la enseñanza de Jesús respecto a este tema se resume a solo estos versículos. Les voy a invitar a que podamos ir al Mateo capítulo 19, donde Jesús también toca este tema respecto al divorcio. Y les voy a pedir que me acompañen. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judá, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombres y mujeres? Y dijo: para eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés, que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposos y esposas, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha conseguido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Todo el pasaje, el capítulo 19 del libro de Mateo para hablar respecto al divorcio, porque desarrolla aún más la idea. Lo primero que tenemos que entender es que estamos en el concepto, estamos en el contexto del libro de Mateo. El libro de Mateo se habla de algo, es de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo se ha acercado? Se ha acercado por medio de Jesús. Así que el que Jesús esté hablando de cómo vivir es respecto a cómo sus discípulos deben vivir en este reino que Él ha acercado mediante la consumación de su acto en la cruz. Por lo tanto, todo lo que está diciendo, todas estas enseñanzas de que vemos del Sermón del Monte, son para los discípulos de Jesús. Lo primero que quiero aclarar. Si tienen deseo de poder profundizar lo que es ser un discípulo de Cristo, los dejamos invitados ya
a poder los días miércoles conectarse y escuchar lo que nuestro pastor Juan estaba hablando en el Club Pregunta, que habla precisamente de las implicancias del discípulo, de la persona que ha puesto su fe en Cristo y ahora es un discípulo de Él por la gracia de Dios. Así que no voy a entrar mucho en este tema, sino que los dejo invitados a poder volver a ver los videos que ya ha compartido con nosotros hoy, sumarse a las transmisiones de todas las semanas. Pero lo que sí voy a decir es que el llamado del discípulo cristiano es un llamado a ser distinto, a una vida en sufrimiento en este mundo, con el fin de glorificar el nombre de Dios. Un sufrimiento que es por la causa del reino, que es por la predicación del Evangelio. Y esto implica tomar decisiones y vivir de una forma distinta a la que vemos día a día. Pero volviendo al pasaje al capítulo 19 de Mateo, este pasaje comienza con los fariseos intentando buscar a Jesús tomar una postura. ¿Qué postura? En el tiempo de Jesús existían dos escuelas, habían dos corrientes, dos escuelas rabínicas, en las cuales habían hablado respecto al tema del divorcio, un tema que desde ya era controversial. Por un lado, había una escuela que hablaba que solo era posible entregar un certificado de divorcio cuando había un acto indecoroso por parte de la esposa, que fuera consumado, un acto inmoral. Pero por otro lado, había una escuela rabínica que flexibilizaba esto, diciendo que estos hechos indecorosos podían ser justificados de otra forma, en el sentido de que si la esposa ya no la traía de la forma anterior, si la esposa no cocinaba bien, si tenía descuidado el hogar, en ese sentido, en el contexto histórico, también había posturas de poder ejercer una carta de divorcio. Por lo que los fariseos están haciendo acá es que pidiéndole a Jesús que tome una postura. ¿Con cuál de estas dos corrientes se siente identificado? Pero Jesús viene con una respuesta en tres partes. Y comienza primero diciéndoles, no contestando lo que ellos quieren escuchar, sino que los trae de vuelta al origen de la institución del matrimonio, de la institución santa puesta por Dios para los hombres. Y los lleva de vuelta al pasaje Génesis capítulo 2 en particular, cuando dice que en el principio el Creador los hizo hombres y mujeres, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La importancia para Jesús en este tema del divorcio no está en los motivos particulares de cada matrimonio que está en una crisis, sino que está puesto en lo que es el matrimonio en sí mismo, una institución establecida por Dios, una institución santa, donde un hombre y una mujer son vinculados por Dios para una relación de compañerismo y amor, donde Él los ha unido y donde ahora son un solo ser. Y esa unión va a ser permanente porque es un estado establecido por Dios para esta pareja. No cae por más allá de las normas humanas que puedan existir de separar un matrimonio. Si Dios los ha unido, seguirán permaneciendo el uno con el otro. Así que eso es lo primero que Cristo está aclarando. Pero además, le vuelven a replicar los maestros de la ley. Y le recuerdan a Moisés y dicen, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Y contesta Jesús, Moisés le permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio.
Lo que vemos en esta porción es que nuevamente los fariseos vuelven a ir a la antigua, a la ley de Moisés para poder justificar algo que están haciendo. Pero si leemos con detención, esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4, si mal no recuerdo, donde lo que está hablando es que Moisés llega a pedirle que los judíos, cuando han salido de Egipto, están en camino a la tierra prometida, certificados de divorcio. Y solo es posible si se cumplen varias cláusulas anteriores. Es en un momento muy particular donde se permite entregar carta de divorcio. Y tiene una consecuencia posterior, y es que si se divorcian y esa mujer se vuelve a casar con otro hombre, y ese hombre se divorcia de ella, o esa mujer, o enviuda y queda soltera nuevamente, y el hombre quiere volver a casarse con su antigua mujer, está absolutamente prohibido, porque si la consideró inmunda antes y fue motivo de querer divorciarse, no puede considerar la obra pura para volver a establecer un matrimonio. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo que Moisés está haciendo con esta normativa de divorcio es que va de la mano de que no se tomen decisiones apresuradas ni imprudentes. Lo que esta norma de divorcio pone es decirle que es irreversible. Si tomas esta decisión, no hay vuelta atrás. Así que debes tener cuidado con lo que vas a decidir. Y aunque es cierto que lo encontramos en Deuteronomio, el divorcio no es parte del plan de Dios. El divorcio es una concesión de Dios mediante Moisés, bajo una estricta cláusula que es la infidelidad conyugal, donde no es un mandato, sino es una posibilidad. Dios no está mandando a que si tu esposa o tu esposo te fue infiel, divórciate, sino que está diciendo solo y solo en ese caso, si es irreconciliable, recién ahí existe la opción de pensar en el divorcio. Eso es lo que está hablando, lo que vemos. ¿Y esto por qué fue establecido? Fue establecido por la dureza de los corazones de los hombres. La dureza del corazón de las personas es lo que lleva a Dios a hacer esta concesión por medio de Moisés respecto a los certificados de divorcio. Así que lo que está hablando respecto al tema del divorcio, volviendo al final, donde se cruza Mateo 19 con Mateo 5, el 31 al 32, en el Sermón del Monte, es que aun si se divorcia de su esposa y se casa con otra, cometen adulterio. Y como les digo, esto es debido a que la institución del matrimonio, por cómo fue formada y cómo fue puesta por Dios, es un vínculo que no se va a romper por normativas de hombres, sino que es permanente, porque Dios es quien lo ha instituido. Y esto tiene un sentido, y el sentido es que el matrimonio representa una imagen de la relación de Cristo con su iglesia. Una relación que es donde el esposo se sacrifica por su esposa. Así que bien, como les comento, el divorcio en sí es un tema que toca la sensibilidad en los corazones de las personas, que puede ser muy doloroso para quienes los han experimentado. Pero lo que Dios ha establecido con el matrimonio no es el fin para el hombre. El propósito de un hombre o mujer no es casarse. El propósito de un hombre y de una mujer es alabar el nombre de Dios, es glorificar a su Creador.
Así que aquí es donde se vincula también con los que están solteros. Porque en este reino de Dios que se ha acercado y donde el Sermón del Monte representa la forma de cómo hay que vivir en este reino que Cristo acercó, existen opciones y posibilidades para tanto los que están solteros como los que están casados, pero ya sea que cualquiera que sea tu estado civil, el propósito de todo el pueblo de Dios es solo uno, y es la glorificación del nombre de Dios. Y pensemos algo, en este reino de Dios, en este reino de Dios donde Cristo es quien gobierna, donde es Cristo el que lleva y sostiene a su creación y cuida y se entrega por su iglesia. Los discípulos de Cristo, que viven acorde a la forma que Él desea, son como la bienaventuranza que vemos al comienzo del sermón, de los sermones que hemos estado viendo. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, porque no hay un acto de amor más grande que el esposo que ha sido que el esposo que busca para perdonar y amar a su esposa que le ha sido infiel. Este esposo santo, amado que es Jesús, buscando a su esposa infiel que es Israel, que es la iglesia, que va a ser la iglesia. Así que como discípulos de este esposo amoroso que se entrega para poder abrazar a su esposa, de igual forma un discípulo de Cristo, porque es pobre en espíritu, porque ha sido consolado y porque es humilde, buscará nuevamente a su esposa. Y estoy hablando desde el plano general, de lo que veo en la palabra de Dios. No voy a entrar a cada persona ha vivido situaciones particulares y que merecen una conversación particular. Pero a la luz del Evangelio, lo que veo que Cristo está resaltando en este pasaje no son los motivos de donde es posible divorciarse, sino que es lo maravilloso de su gracia actuando en nuestra vida y cómo el matrimonio es una muestra de su entrega por nosotros. Así que, y esto es a mi reflexión, antes de considerar cualquier situación, por muy complicada que sea que estén viviendo los matrimonios, antes de pensar siquiera en la palabra divorcio, hay que buscar y esforzarse por comprender el verdadero sentido del matrimonio, del perdón que hemos recibido. Y si una vez reflexionado en todo eso, es imposible llegar a un punto de reconciliación, recién ahí se puede abrir la posibilidad de pensar en algo más. Ahora, el pasaje continúa y comienza a hablar de los juramentos. Y el que esté en divorcio y los juramentos vayan juntos, también debe ser un ánimo y un aliento y una reflexión en nuestras vidas. También la palabra de Dios dice así: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Nuevamente Jesús vuelve a confrontar una verdad a medias que han escuchado los discípulos. Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados. Cuando habla de esto es una recopilación que enseñaban
respecto a los juramentos. Y es curioso porque tomaron la costumbre de crear un sistema donde el prometer o jurar por algo no fuera considerado jurar en vano en el nombre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no juraban por Dios cuando tenían que hacer un compromiso, pero juraban por el templo. Que no juraban por Dios, pero juraban por la creación. Entonces entraron en un sistema donde no se sentían tan amarrados a cumplir sus promesas, porque no estaban jurando en vano en el nombre de Dios. Voy a volver atrás. Lo primero, antes de entrar a esto, debemos entender qué son los juramentos, para poder desarrollar la segunda parte del pasaje de hoy día. Los juramentos son votos o promesas que se hacen poniendo a Dios como testigo, donde si no incumplo, o sea, donde si incumplo mi voto o mi promesa o mi juramento, el castigo de Dios vendrá sobre mí. Así que estoy poniendo a Dios como testigo de algo para darle validez a mis palabras. Así que en este contexto, los maestros de la ley crearon este nuevo sistema para poder jurar por otras cosas y así no sentirse obligados a que si incumplían esto no iban a recibir el juicio de Dios en un sentido. Pero lo que Cristo hace acá es reinterpretar esto, y lo reinterpreta elevando la figura al máximo de lo que es Dios, en su presencia en la creación, en su presencia en toda su presencia derramada en todo lo visible e invisible de la tierra. Por eso Jesús dice: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado a sus pies, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad de Dios. Porque no pueden hacer ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Lo que está hablando es que el cielo contiene, en un sentido, esta figura contiene la presencia de Dios, así que no puedes jurar por el cielo porque ahí está Dios. No jures por la tierra, porque en la tierra es el estrado de los pies de Dios, por lo tanto está la creación de Dios. No jures por la ciudad santa de Dios, porque ahí está Dios. Ni siquiera puedes jurar por ti mismo porque no tienes control de tu cuerpo. No tenemos control respecto a nuestras enfermedades. No tenemos control respecto a cómo se desarrollan. Así que no puedes jurar por tu cuerpo porque Dios tiene control sobre él. Todo en su voluntad. Y aquí es donde está lo importante. Dije que todo el Sermón del Monte está construido sobre la idea central de Mateo, y es que el reino de Dios se ha acercado. Y el Sermón del Monte nos muestra cómo debemos vivir en este reino. Así que cuando Jesús dice no juren por esto, no juren por aquello, es porque está diciendo no necesitas jurar. Uno tiene que jurar para poder ponerle credibilidad a sus palabras, pero si vivimos en la verdad y hablamos respecto a la verdad, no necesitas jurar. Si eres honesto, no necesitas jurar. Tu sí va a ser sí y tu no va a ser no. Así que esto empieza a vincular no solamente con las situaciones particulares de los juramentos del matrimonio, sino que empieza a vincularse con la forma en que vivimos el reino de Dios, con nuestra integridad como cristianos. Y una integridad que no depende de nuestro esfuerzo. Si pensamos en los juramentos, en las promesas que hemos hecho y cómo las cumplimos, nos vamos a dar cuenta de que generalmente son excusas para justificar algo. Mi excusa con mis padres cuando venían con su uniforme de notas era: me voy a esforzar.
Pero llegaba el otro día al colegio y no tomaba ni un apunte. Llegaban las pruebas y no estudiaba. Así que era solo para salir del paso. Pero como cristianos somos llamados y animados a vivir una vida de integridad. Así que si pienso en esa integridad con la que tengo que vivir, solo veo que soy incapaz de hacerlo. Mis promesas no las cumplo. Me enfrento a las dificultades de mantener mi palabra. Mientras preparaba el sermón y leía respecto al divorcio y los juramentos, y sobre todo sobre el juramento y el divorcio, pensaba en lo que es el matrimonio. Y recordaba los votos matrimoniales que tuvimos con la Vale hace pocos meses atrás. Llegaba al punto de cómo me cuesta cumplir. En la médula del egoísmo de mi corazón. Y me veo desafiado por el pasaje a eso, a recordar las promesas que hago y cumplirlas con integridad. Pero mi incapacidad es donde el Evangelio comienza a brillar. Y siempre va a ser así. Y lo voy a decir una y otra vez, porque nuestra incapacidad es cuando el Evangelio empieza a brillar, cuando Cristo se empieza a mostrar, cuando me veo tan lejos del Dios, de ese Dios que me adoptó como un hijo, y estoy lejos de Él, o me siento lejos de Él, por mi indignidad, por la perversidad de mi corazón, porque mis oídos escuchan las tentaciones del diablo, en vez de escuchar la palabra santa de Dios. Y cuando digo que escucho las tentaciones del diablo es cuando escucho algo que dejo de creer y confiar en Dios. Cuando creo que puedo solucionar los problemas sin vincular a Dios en ellos. Cuando creo que puedo tomar decisiones sin pensar y reflexionar en Dios antes de decidir algo. Cuando veo mi indignidad, me maravillo con lo gigante que es la cruz de Dios. Cuando veo mi indignidad, me maravillo en el hecho de que Dios me ama como su Hijo, en quien se complace por medio de los méritos de Jesús. Así que las implicancias de este pasaje que estuvimos leyendo y reflexionando hoy día son tremendas, porque nos va a apuntar a preguntarnos qué es lo que estamos creyendo. Y no solamente qué es lo que estoy creyendo de Dios, sino qué es lo que estoy creyendo de mí mismo. ¿Qué expectativas estoy teniendo sobre las personas con las que comparto? Porque el creer que todas las promesas van a ser cumplidas es pensar en que el único que cumple absolutamente toda su palabra es Dios mismo por medio de su Hijo Jesús. Y por su fortaleza es que podemos ser iguales. Pero es un esfuerzo a la santidad. Sermón del Monte, que es la forma en que Dios quiere que sus discípulos vivan, es un llamado a la santidad. Y si nos tomáramos realmente en serio el Sermón del Monte, como la forma en la que Cristo desea que vivamos, podríamos soñar con esta cultura contracultural, aunque suene extraño, de vivir de formas distintas y que se note. Ese es nuestro llamado como discípulos de Cristo. Ser luz y sal del mundo. Y soy luz y sal del mundo viviendo bajo las normas de Dios. Así que, mis queridos hermanos, quiero invitarles a que sigan reflexionando en el Sermón del Monte,
que sigan pensando en cómo las palabras de Jesús deben penetrar profundamente en nuestros corazones, para que nos gocemos cuando nos demos cuenta de nuestra incapacidad, en que Jesús es suficiente, que Jesús es el único que cumplió, y por su sangre ahora nos abraza, por su sacrificio nos ha aceptado y adoptado como hijos amados en quien se complace. Les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración para cerrar este sermón de hoy. Espero que hayan sido animados. Espero que mis palabras, de verdad que espero que mis palabras no causen dolor en quienes hayan tenido que vivir un quiebre matrimonial, sino que puedan entender que su matrimonio no define su persona, sino que es Cristo quien nos define como sus discípulos. Así que oremos. Padre amado, te doy gracias por permitirme nuevamente, a pesar de mi indignidad, poder compartir tu palabra, de poder buscar la forma de animar a mis hermanos en la distancia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el esposo que perdona a su esposa infiel, que tú eres el esposo amoroso que se acerca para abrazar a su esposa infiel y restaurarla. Que eres tú, Señor, que se ha acercado a nosotros los infieles para abrazarnos y ponernos en alta estima, como tus hijos, como coherederos del reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien cumple los juramentos. Tú eres, Señor, quien nos sostienes. Y que tú, Señor, eres quien su sí es sí y su no es no. Ayúdanos, amado Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, a ser un reflejo activo de tu misericordia y amor, de poder amar y perdonar, y ser honestos en todo tiempo, aun cuando las dificultades vengan hacia nosotros. Te ruego, Señor, por mis hermanos para que sigan siendo animados y fortalecidos en sus hogares. Sigue guardando su salud, Señor, si es que así es su voluntad. Anímalos en la distancia. Fortalécelos, Señor. Te doy gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quedo primero atento a preguntas y comentarios que puedan hacer por acá. Podemos contestar por el WhatsApp de la iglesia también si es que quedó algo no muy claro, o pueden hacerlo directamente a mi WhatsApp personal. También sé que nuestro pastor Juan está atento a poder contestar cualquier duda o cualquier sensación que haya quedado en sus corazones. Podemos tratarlo de forma pastoral directamente. Y si alguien está viendo esta transmisión que no pertenece a nuestra comunidad, les invitamos a que puedan acercarse. Podemos seguir hablando de estos temas, podemos seguir sobre todo buscando en Dios el aliento que necesitamos. También darles algunos avisos. Recordarles nuestras reuniones semanales. Los días martes a las 8:30 están la reunión de hombres que se está haciendo por Zoom junto con nuestros hermanos de la iglesia Emanuel de Quilpué. Los días miércoles están reuniéndose las mujeres de nuestra comunidad también vía Zoom a las 7 de la tarde. Y posterior a eso tenemos una doble transmisión, porque terminando su reunión de mujeres nos migramos todos a la transmisión por Facebook Live que está haciendo nuestro pastor Juan a las 9 de la noche, siguiendo el Club Pregunta, donde está dejando claro lo que es ser un discípulo de Cristo y por qué es este llamado. Y la única forma de que lo que el Sermón del Monte tiene
La única forma que tenga sentido es solo a través de que hemos sido transformados en discípulos de Jesús por medio de su sangre. Los días viernes a las 9 de la noche también tenemos comunidad misional vía Zoom aquí en nuestra casa junto con la Vale, así que están todos invitados a participar. Vamos a seguir mandando el link de invitación vía nuestras redes sociales. Estamos estudiando el libro de Santiago, así que sean todos muy animados. Otro aviso, recuerden hermanos, nuestros diezmos y ofrendas a la cuenta que ya entregó nuestra hermana Roxana. Es un tiempo complejo, así que les animamos a poder contactarse si están viviendo alguna dificultad con parte del equipo de revitalización, con nuestro pastor Juan, con Carolina, su esposa, con Hernán, con Roxana, conmigo, con la Vale, así que con Sea, la Araceli, el Benjo, la Cami, los nombré a todos. Así que si están viviendo alguna dificultad, también infórmenlos porque para buscar formas prácticas también de poder ayudarnos y animarnos en amor. Y terminada esta transmisión, o un minuto después, Araceli, nuestra hermana, va a estar enviando un material para los niños al grupo de WhatsApp para que puedan también tener su explicación y su tiempo de adoración a Dios. Así que, mis queridos hermanos, doy gracias a Dios por quienes han podido ver hoy. Lo bueno es que esto queda también para quienes puedan verlo después. Nos animamos en el Señor de saber que están bien. Estemos atentos orando los unos por los otros. Y ya saben, vienen reuniones y se me olvidaba. Un aviso importante. Esta va a ser la última, si Dios quiere, Dios mediante, va a ser la última transmisión donde va a haber solo un interlocutor. Solo va a estar el expositor. Así que vamos a empezar a migrar a otras plataformas para que podamos tener una mayor interacción durante el sermón del día domingo, durante el culto. Vamos a estar utilizando la iglesia Zoom, la aplicación Zoom. Así que si no saben usarla, si están complicados, cómo descargarla, cómo instalarla, todos los detalles, avísenos por el WhatsApp de nuestra iglesia, contáctense a nuestro WhatsApp personal de quien tengan, háblenos directamente a la página de Iglesia Anglicana San Esteban de Facebook, por donde estamos transmitiendo ahora, un mensaje directo, para que podamos ayudarlos, porque la idea es poder empezar a tener una mayor interacción durante el culto. ¿Ya? Un culto con un formato diferente, debido a lo que estamos viviendo. Pero la idea es que podamos vernos y escucharnos también y que los hermanos puedan ver otras caras aparte de los que estamos predicando. Así que con eso, mis queridos hermanos, quiero cerrar este tiempo. Espero que hayan sido animados. Que el Señor les bendiga. Les mando saludos y cariños de parte mío y de mi esposa Valentina. Que estén bien. Un abrazo.